Bueno, pues vamos a compartir otra vez de la carta de Santiago en esta noche. I would like to share with you again from the Epistle of James. Tanto el principio como el final de esta epístola tratan sobre el mismo tema, la prueba de la fe. Both the beginning and the end of this epistle deal with the same theme, the testing of faith. Esta tarde tan solo haremos una introducción a la epístola, This evening we will just make an introduction to the epistle. y solo vamos a leer el versículo 1, We will only read verse 1. que si lo tenéis, pues lo leo yo, que dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus de la dispersión, saludos, regocijaos. James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes scattered abroad among the Gentiles in the dispersion, greetings, rejoice. En este versículo, Santiago se presenta como un siervo de Dios y se dirige al pueblo de Dios que está en la dispersión y les saluda. In this verse, James presents himself as a servant of God and addresses the people of God in the dispersion and greets them. Esta epístola fue la primera en ser escrita y la última, si es que lo fue, yo lo dudo, que fuera reconocida como inspirada. This epistle was the first to be written and the last to be recognized as inspired. La razón principal de esto es porque no se sabía con certeza a qué Santiago atribuirla. The main reason for this is because it was not known with certainty to which James to attribute it. El hecho que el autor no se presentara a sí mismo como apóstol no ayudó mucho. The fact that the author did not present himself as an apostle did not help much. Porque hubieron dos apóstoles entre los 12, Santiago, el hijo de Alfeo, llamado por muchos el Santiago el menor. Because there were two apostles among the 12, James the son of Alphaeus, called by many the minor. Y alguien puede preguntar, ¿pero quién fue ese? Bueno, él era uno de los 12. And you will ask me, who is that? Well, he was one of the 12. No sabemos nada acerca de él. Lo único que podemos suponer acerca de él es que pudo haber sido el hermano de Mateo. We don't know anything about him. The only thing we can assume about him is that he may have been Matthew's brother. En el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículo 14, dice: Mateo, también conocido como Leví, era hijo de Alfeo. In Mark's Gospel, chapter 2, verse 14, it says, Matthew, also known as Levi, was the son of Alphaeus. Si es el mismo Alfeo que hemos mencionado antes, entonces Santiago y Mateo eran de hecho hermanos. If it is the same Alphaeus, then James and Matthew were in fact brothers. No sabemos nada prácticamente de Santiago, el hijo de Alfeo. Él estaba allí y era uno de los apóstoles. We don't know anything about James, the son of Alphaeus. He was there. Él habrá salido a predicar el Evangelio, sirvió a Cristo y reinará con las 12 tribus de Israel. He went out to preach the gospel and serve Christ and will reign over the 12 tribes of Israel. Y tendrá un lugar maravilloso en la eternidad y será bueno saber más sobre él cuando lleguemos al cielo. And he will have a wonderful place in eternity, and it will be good to know more about him when we get there. Pero él es simplemente uno de esos hombres misteriosos en las Escrituras. He's just one of those mysterious men. Realmente no hay ninguna razón para creer que él escribiera esta epístola. And there is really no reason to believe that he wrote this epistle. No tenemos evidencia de eso y no parece haber ninguna razón para acreditarle como el autor de esta epístola. We have no evidence of that, and there doesn't seem to be any reason to credit him as the author of the epistle. No es imposible que él la haya escrito, pero no hay razón para asumir que lo haya hecho. It is not impossible that he wrote it, but there is no reason to assume that he did. Y Santiago, el hijo de Zebedeo, hermano del apóstol Juan, que formaba parte del trío más íntimo de los apóstoles del Señor, and James, the son of Zebedee, brother of the apostle John, who was part of the closest trio of the Lord's apostles,
tampoco podría haber sido porque su martirio tan temprano pues no le daría tiempo a escribir la epístola. Surely if the author had identified himself as an apostle, this would be more valued. I made a mistake here, but I said about this James the Greater, Yeah. who was the brother of John. Surely he didn't write the epistle because his death, his martyrdom was very early, Yeah. so he didn't have time to write it. Yeah. He said, Yeah. maybe I will repeat this later, but, and I think it is here. Oh, It's it is here, yeah. Pero el martirio de Santiago, el hijo de Zebedeo, lo descalificó porque ocurrió una fecha tan temprano que no le daría tiempo a escribirla. As Enrique says, but the martyrdom of James, the son of Zebedee, disqualified him because it occurred at a very early date and he could not have time to write it. Así que esto dejaría claro a quienes establecieron el canon, el que no fue un apóstol el que escribió la epístola y tuvieran que buscar a otro Santiago. So this would make it clear to those who established the canon that it was not an apostle who wrote it, and to look for another James. El nombre de Santiago o Jacobo en latín era muy popular entonces porque derivan del patriarca Jacob. The name Santiago, James, or Jacobo in Latin, was very popular then because it comes from the patriarch Jacob. Así que habría muchos Jacobos, pero uno destacaba entre los demás en aquella época. So there were many Jacobs, but one stood out amongst the rest at that time. Este es Santiago, el hermano de nuestro Señor, que es el mejor candidato para la autoría de esta epístola. James, the brother of our Lord, who is the best candidate for this authorship. En Gálatas 1:19 Pablo dice, pero a ningún otro de los apóstoles vi. In Galatians 1:19, Paul says, but I saw none of the other apostles. Pablo está dando aquí testimonio de no haber visto a los apóstoles. Paul is testifying that he did not see the apostles. Sí vio a Santiago, dice el versículo 19, el hermano del Señor. He did see James. Verse 19 says, the brother of the Lord. Y en el capítulo 2, versículo 9, también dice que aprendemos acerca de él, de Santiago, cuando dice, y Jacobo, está refiriéndose a Santiago, Pedro y Juan. In chapter 2, verse 9, we also learn about him, and James, Peter, and John. Y este sería Jacobo, no el hermano de Juan, sino Jacobo, el hermano de nuestro Señor. And this would be James, not John's brother, but James, the brother of our Lord. De estos tres se dice que eran considerados como columnas. Who were regarded as pillars. Aquí se le llama una columna en la iglesia a Santiago junto con Pedro y Juan. Here he is called a pillar in the church along with Peter and John. Era un hombre de gran estatura, de gran reputación y una columna en la iglesia. He was a man of great stature, of great reputation, a pillar in the church. Esto es una fortaleza que sostiene la iglesia. That is a great fortress that supports the church. En 1 Corintios 15, versículos del 3 al 7 dice que este es el evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. In Corinthians 15, 3-7 says that is the gospel, that Christ died for our sins according to the scriptures. Fue sepultado y que resucitó conforme a las Escrituras al tercer día. He was buried and he rose again on the third day according to the scriptures. Fue visto por Pedro, luego por los 12 y visto por 500 hermanos. He was seen by Peter, then by the 12, and seen by 500 brothers. Y luego el versículo 7 dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. And then verse 7, then he appeared to James, then to all the apostles. Jesús se reveló a Santiago en una revelación personal posterior a la resurrección. Jesus revealed himself to James in a personal revelation after the Y resurrection. esto es muy interesante porque uno de los requisitos, según la tradición, para ser apóstol de Cristo es ser testigo de su resurrección.
This is interesting because one of the requirements to be an apostle of Christ is to be a witness of his resurrection. Ahora surge la pregunta, ¿qué nos hace pensar que él escribió la epístola? Now the question arises, what makes us think he wrote the epistle? Bueno, como dije, Santiago, el hijo de Alfeo, era casi un desconocido. Well, as I told you, James, the son of Alphaeus, is very unknown. Santiago, el hijo de Zebedeo y hermano mayor de Juan, está muerto. James, the son of Zebedee, an older brother of John, is dead. Y eso realmente nos deja con Santiago, el hermano de nuestro Señor. And that really leaves us with James, the brother of our Lord. A Judas, el hermano de Santiago, no le importó en su epístola identificarse como el hermano de Santiago. Jude did not care to identify himself in his epistle as the brother of James. Hubiera sido de desear que Santiago también se podría haber identificado como el hermano de Judas, y así se sentaba toda la discusión. It would have been nice if James could have identified himself as the brother of Jude. Y así resolver toda nuestra discusión, ¿no? Pero no lo hizo. And thus settle our whole argument, but he didn't. Entonces, ¿por qué creemos que él escribió la epístola? ¿Podéis volver a la epístola por unos momentos? So why do we think he wrote the epistle? You can go back to the epistle for a moment. Bueno, en primer lugar, al analizar el texto de la epístola y lo que suponemos que estaba en la mente del autor mientras la leemos, Well, first of all, looking at the text of the epistle and what we assume was in the author's mind as we read it, es obvio que esta fue escrita antes de la destrucción del templo en Jerusalén en el año 70 después de Cristo. it's obvious that this is before the destruction of the Temple of Jerusalem Y fue segura- in 70 AD. Sorry. Y seguramente fue escrita antes del concilio de Jerusalén alrededor del año 50 después de Cristo. And it's surely before the Jerusalem Council around 50 AD. También es evidente que debido a que escribe en el versículo 1 a las 12 tribus de judíos esparcidos y debido a que estos judíos deben ser judíos creyentes, It's also obvious that because he's writing verse 1 to the 12 tribes of scattered Jews, and because those Jews must be believing Jews, como vemos a lo largo de la carta, tenía que ser después de la dispersión de la iglesia de Jerusalén. as we see throughout the letter, that it had to be after the dispersion of the church in Jerusalem. La dispersión de la iglesia de Jerusalén tuvo lugar como resultado de los eventos que se encuentran en Hechos de los Apóstoles 7 y 8. The dispersion of the church in Jerusalem took place as a result of the events of Acts 7 and 8. Hechos 7 vemos que Esteban fue apedreado. In Acts 7, Stephen was stoned. En Hechos 8 vemos a Pablo que comienza a hacer amenazas de muerte contra la iglesia y entonces la iglesia se dispersa. In Acts 8, Paul begins to breathe out threats of slaughter against the church, and the church is scattered. Esto sucede en algún momento alrededor de los años 35 al 37 después de Cristo. That happened sometime around 35 to 37 AD. Así que entre el 35 al 37, cuando la iglesia fue esparcida, y el 50, cuando tuvo lugar el concilio de Jerusalén, donde presidió Santiago, So between 35 and 37, when the church was scattered, and 50, when the Jerusalem Council took place, where James presided. en algún lugar en ese espacio está escrita esta epístola. Somewhere in that space, the epistle is written. Así que alrededor de mediados de los años 40 es un momento muy probable para la escritura de esta epístola. Around the mid-40s is a very likely time for the writing of this Y eso epistle. encaja perfectamente con el liderazgo de Santiago, el hermano de nuestro Señor, en la iglesia de Jerusalén. And that fits perfectly with the leadership of James, our Lord's brother, in the church in Jerusalem. Eso también, por cierto, hace que esta sea la carta más antigua del Nuevo Testamento. That also, by the way, makes this the oldest letter in the New Testament. La naturaleza judía de este libro muestra que se estableció antes de la fundación de las iglesias gentiles. The Jewish nature of this book shows that it was set before the founding of the Gentile churches. Es una epístola muy judía. It's a very Jewish epistle. Así que Santiago, el hermano de nuestro Señor, habría tenido el respeto
de la iglesia entonces. So James, our Lord's brother, would have had the respect of the church. Obviamente ascendió a la posición de líder en la iglesia. He obviously rose to the position of leader in the church. Tuvo el privilegio de ver al Cristo resucitado And he had the amazing privilege of seeing the resurrected Christ. y por lo tanto parece un candidato muy probable para ser el autor de esta epístola. And so he seems a very likely candidate to be the author of this epistle. Además, el hecho de que se identificara solo como Santiago Furthermore, the fact that he is identified only as James significa que debe haber sido Santiago el Santiago más conocido, entonces el Santiago que no necesitaba otra presentación. means that it must have been James, the better known James, James who needs no further introduction. Y eso habría sido cierto solo en el caso de Santiago, el hermano de nuestro Señor, And that would have been true only of James, our Lord's brother, el líder de la iglesia de Jerusalén. a leader of the church, of the Jerusalem church. Ahora, ¿qué clase de hombre era? Dejando a un lado todos estos datos, ¿qué clase de hombre era Santiago? Now, what kind of a man was he? All those facts aside, what kind of man was he? ¿Has leído la epístola de Santiago? Si la lees unas cuantas veces te harás una idea. Have you read the book of James? If you read it a few times, you'll get the idea. Alguien lo llamó un hombre caracterizado por una energía volcánica. Someone called him a man of volcanic energy. Sus frases son muy breves, muy contundentes, muy directas, muy compactas. His sentences are very short, very forceful, very direct, and very compact. De tono profético, muy autoritarias y sin embargo cálidamente pastorales. Very prophetic in tone, very authoritative, and yet warmly pastoral. Es diferente de Pablo. Pablo plantea un tema y luego tiene que explorarlo todo. He is different from Paul. Paul raises a topic and then has to explore it all. Tiene que cubrir todas las bases, todos los lados de un tema. He has to cover all the bases, all the sides of an issue. Examina de cerca cada faceta, abarca el espectro más amplio, He looks closely at every facet. He covers the broadest spectrum. se sumerge en las profundidades más profundas, se ocupa de todas las respuestas y de todas las reacciones. He dives into the deepest depths. He deals with all the responses and all the reactions. No así Santiago, es muy estrecho de miras, muy específico, muy poderoso, muy orientado a la convicción. Not so James. He is very narrow, very targeted, very powerful, very conviction orientated. Simplemente ataca el objetivo y pasa a otra cosa, y no se ocupa de cuál podría ser la respuesta. He just attacks the target and moves on and doesn't deal with what the response might be. En esta pequeña epístola de 5 capítulos hay 50 verbos en forma imperativa. In this little epistle of 5 chapters, there are 50 verbs in the imperative form. Simplemente da órdenes a lo largo de toda la epístola. He simply gives orders throughout the entire epistle. Además, si miramos más allá de su carácter, nos fijamos en su espiritualidad, ¿cuál era la naturaleza de su espiritualidad? Also, if we look beyond his character, we look at his spirituality. What was the nature of his spirituality? Bueno, al leer esta epístola recordamos que se trata de un hombre profundamente espiritual. Well, as we read this epistle, we are reminded that this is a deeply spiritual man. De hecho, la tradición lo llama Santiago el Justo y decían que era muy santo. In fact, tradition calls him James the Just, and they said he was very holy. De hecho, en las leyendas que surgieron después se dijeron cosas locas acerca de él. In fact, there were crazy things about him in legends. Decían que sus rodillas eran como las rodillas de los camellos, They said his knees were like camels' que knees, se habían desgastado tanto hasta quedar callosas por haber orado mucho de rodillas. that they had worn down until they were calloused like camels' knees from praying a lot. Pero como sabéis, cuando en la Biblia se habla de un personaje único y justo, But as you know, when the Bible talks about a unique, righteous character, la tradición suele adornarlo con todo tipo de cosas fantásticas. tradition tends to dress him up with all kinds of fantastic things. Pero era un hombre santo, un hombre humilde y un hombre poderoso.
But he was a holy man, a humble man, a powerful man. Su humildad se puede ver aquí mismo, en la forma en que se presenta a sí mismo. His humility can be seen right here in the way he introduces himself. Ahora, ¿cómo lo hubiéramos presentado a nosotros a Santiago? Now, how would we have introduced him? Hubiéramos dicho Santiago, el hermano del Señor Jesucristo, el Mesías, el Santo de Dios de Israel. James, the brother of the Lord Jesus Christ, the Messiah, the Holy One of God of Israel. Y el que personalmente con sus propios ojos vio al Cristo resucitado. And the one who personally saw the resurrected Christ with his own eyes. Pero no veis eso en su introducción. Es solo Santiago. Dice Santiago, siervo, y esa me gusta porque es la humildad de este hombre. But you don't see that. It's just James, a servant. I like that. Humility. En su carta vemos que entiende claramente los asuntos del mundo. He clearly understands worldly matters. El carácter de los hombres malvados, el egoísmo, la superficialidad. The character of evil men, selfishness, superficiality. Tiene convicciones muy firmes, escribe sin miedo y sin concesiones. He has very firm convictions. He writes without fear and without concessions. No se ocupa de excepciones, no explica completamente lo que dice. He does not deal with exceptions. He does not fully explain what he says. Por eso muchas cosas en este libro te pueden dejar frío. That is why many things in this book leave you cold. Y así acorralado contra la pared y dices, pero ¿qué pasa con esto y pasa con lo otro? Cornered against the wall and you say, but what about this and that? Bueno, ese no es su problema. Sin embargo, es tierno y tiene gran simpatía por los pobres. That is not his problem. However, he is tender, has great sympathy for the poor. Se enoja con justicia con cualquiera que abuse de los pobres. He is rightly angry with anyone who abuses the poor. No tolera la falta de respeto a las personas. And he does not tolerate disrespect for persons. Tiene una gran sensibilidad hacia los judíos no conversos, And has great sensitivity towards unconverted Jews, que podrían sentirse ofendidos por algunas personas que ejercen su libertad cristiana. who might be offended by some people exercising their Christian freedom. Su valor se puede ver en el hecho de que murió como mártir por su propio hermano y su Salvador, el Señor Jesucristo. His courage can be seen in the fact that he died as a martyr for his own brother and his Saviour, the Lord Jesus Christ. Es un hombre de calidad espiritual, un hombre piadoso, con valor y una muy buena reputación. He is a man of spiritual quality, a pious man with courage and a very good reputation. Ahora bien, ¿qué hay de su conocimiento? ¿Sabía mucho Santiago? Now, what about his knowledge? Did he know a lot? Bueno, debió saber mucho. Well, he must have known a lot. Este no es un libro teológico y algunas personas dicen que no hay teología en Santiago. This is not a theological book, and some people say there is no theology in James. Pero eso es un error. Está lleno de teología, solo hay que mirarlo de cerca. That's a mistake. It's full of theology. You just have to look at it closely. Tiene una riqueza de teología. Hay 5 citas específicas del Antiguo Testamento. He has a wealth of theology. There are 5 specific quotes from the Old Testament. Realmente entiende el Antiguo Testamento y simplemente fluye de él. He really understands the Old Testament and it just flows from him. Demuestra un dominio completo de la verdad del Sermón del Monte. Demonstrates a complete command of the truth of the Sermon on the Mount. Hay paralelos, al menos media docena de paralelos directos con el Sermón del Monte. There are parallels, at least half a dozen direct parallels with the Sermon on the Mount, Lo que demuestra que entendía el corazón de Cristo. which shows that he understands the heart of Christ. Santiago nos da teología. James gives us theology. Él escribe probablemente la teología más importante del Nuevo Testamento sobre el sufrimiento. He writes probably the most important theology in the New Testament on suffering. Nos da la teología del pecado, nos da la teología de la tentación, la teología de la caída. He gives us the theology of sin, he gives us the theology of temptation, and the theology of the fall. Nos da la teología del mal demoníaco, nos da la teología de Cristo. He gives us the theology of demonic evil, he gives us the theology of Christ. Él usa la palabra curios o Señor 11 veces. He uses the word kurios, Lord, 11 times. Jesús es Señor para Santiago e incluso lo llama el Señor de la gloria.
Jesus is Lord to James, and he even calls him the Lord of glory. Él revela a Cristo como aquel que es la fuente de sabiduría en el capítulo 4. He reveals Christ as the one who is the source of wisdom in chapter 1. En el capítulo 1, aquel que ante quien todos los hombres son humillados en el capítulo 4, The one before whom all men are humbled in chapter 4. aquel que controla toda la historia y el destino humano en los capítulos 4 y 5, The one who controls all history and human destiny in chapters 4 and 5. aquel que es el rey que viene en el capítulo 5, And the one who is the coming king in chapter 5. aquel que es el sanador también en el capítulo 5. The one who is the healer in chapter 5. Él no solo tiene una cristología fuerte, sino también una teología fuerte propiamente dicha. He has not only a strong Christology, but also a strong theology proper. Él nos explica a Dios, él usa el nombre de Dios, Theos, 17 veces. He explains God to us. He uses the name of God, Theos, 17 times. Él revela a Dios como un solo Dios, como el Dios, el Creador, He reveals God as one God, as the Creator God, como la fuente de justicia, como el objeto de nuestra adoración, as the source of justice, as the object of worship, como el guía en la verdadera sabiduría, como soberano, as the guide in true wisdom, as the sovereign, como el oponente del mundo, como el enemigo del pecado, as the opponent of the world, as the enemy of sin, como el líder de las huestes del cielo y el juez de todos, as the leader of the hosts of heaven and the judge of all, como el receptor misericordioso de todos los que se arrepienten. and the merciful recipient of all who repent. Y él tiene la teología de la ley y la teología de la gracia, And he has the theology of law and the theology of grace, y la teología de la fe y de la sabiduría y la teología de la oración. and the theology of faith and wisdom and the theology of prayer. E incluso aunque tiene una eclesiología bastante primitiva, And although he has a fairly primitive ecclesiology, pero completamente clara con su teología de la iglesia. but is completely clear with his theology of the church. Él ve la iglesia como un grupo de personas que se aman. He sees the church as a group of people who love each other. Él usa el término amado. Habla de que es una comunidad también de ricos y pobres. He uses the term beloved. He talks about it being a community of rich and poor. Su mayor activo es la fe. Él dice que nadie debería tener necesidad ahí. His greatest asset is faith. He says no one should be in need there. Las lenguas en el capítulo 3 de hombres y de mujeres dice que deben ser vigiladas y controladas. La sabiduría celestial debe gobernar. Men and women, tongues must be guarded and controlled. Heavenly wisdom must rule. Debe haber una verdadera unidad. There must be true unity. Se refiere a los ancianos de la iglesia y habla del ministerio mutuo de orar unos por otros. He refers to the elders of the church and speaks of the mutual ministry of praying for one another. Por lo tanto, tenía una teología muy desarrollada. So he had a very developed theology. Y finalmente, ¿qué ministerio tenía Santiago? And finally, what kind of ministry did James have? Bueno, como he estado diciendo, era el líder en la iglesia de Jerusalén. Well, as I've been saying, he was a leader of the church in Jerusalem. Pero tenía una especie de situación única porque parte de esa congregación, But he had a kind of unique situation because part of that congregation, de esa iglesia, había sido dispersada por la persecución y estaban por todas partes. of that church had been scattered by persecution, and they were all over the place. Vemos algunos de estas personas en Hechos 8, ¿no es así? En el ministerio de Filipe. We see some of them in Acts 8, don't we, in the ministry of Philip, Y fueron dispersos y se fueron por todas partes. and they went everywhere. And they went everywhere. Así. Okay. Y así, en cierto sentido, parte de su congregación se había ido. And so, in a sense, part of the congregation had gone. Y es mi convicción que él escribió esta epístola a aquellas personas que realmente estaban bajo su cuidado. He should have used Zoom, sorry. Yeah. And it is my conviction that he wrote this epistle to those people who are really under his care. Pero que fueron dispersadas por la persecución. But who were scattered by persecution?
Él escribe en cumplimiento de su deber pastoral a personas a las que no puede tocar personalmente. He writes in fulfillment of his pastoral duty to people he cannot touch personally. Envía esta carta y por cierto ni siquiera la dirige a alguien en particular. He sends this letter, and by the way, he doesn't even address it to anyone in Si particular. esta hubiera ido a la oficina de correos, la hubieran devuelto con una dirección insuficiente. If this had gone to the post office, he would have been returned for insufficient address. Él simplemente la envió y debe haber sido su esperanza que llegara a la mayor cantidad posible de personas. He simply sent it, and it must have been his hope that it would reach as many people as possible. Y seguramente por la gracia de Dios y dado que fue escrita por inspiración del Espíritu Santo, And surely by the grace of God, and since it was written by inspiration of the Holy Spirit, habría llegado a toda la iglesia. it would have reached out to the whole church. Él dirigió la iglesia en Jerusalén en un tiempo muy tenso. He led the church in a very tense Su time. liderazgo fue crucial. His leadership was crucial. Ahí estaba la iglesia emergiendo del judaísmo. Here was the church emerging from Judaism. Ahí estaba la iglesia enredada con todas sus ceremonias. Here was the church tangled up with all the ceremonies. Ahí estaban muchos de los miembros de la iglesia que todavía iban al templo. Here were many of the church members who were still going to the temple. Y pasaban por todas las actividades del templo y por todas las fiestas del templo. And they were going through all the temple activities and all the temple festivals. Y todo eso todavía los estaba reteniendo. And all of that was still holding them back. Y estaban tratando de hacer una transición hacia la libertad. And they were trying to make a transition to Y freedom. aquí estaba la iglesia floreciendo para alcanzar a los gentiles. And here was the church flourishing to reach out to the Gentiles. Y advertirles en el proceso para mostrarles la libertad en Cristo. And warn them in the process to show them freedom in Christ. Y sin embargo, no ofender a los judíos escrupulosos. And yet not offend scrupulous Jews. Ahí estaban en un tiempo de confusión sobre la ley y sobre la gracia. Here it was in a time of confusion about law and grace. Ahí estaba en un tiempo de transición, un tiempo de persecución, en un tiempo muy difícil. Here it was in a time of transition, a time of persecution, a very difficult time. Tuvo un ministerio maravilloso, lideró el concilio de Jerusalén para escribir aquella carta. He had a wonderful ministry, leading the Jerusalem Council to write this letter. Que estableció el estándar de evangelización para no ofender a los judíos, que fue crucial. And seeing the standard of evangelism so as not to offend the Jews was crucial. En Gálatas capítulo 2 vemos que él junto con Pedro reconoció las credenciales de Pablo. In Galatians chapter 2, he along with Peter recognized Paul's credentials. Y validó que Pablo se había convertido verdaderamente de ser un perseguidor a ser un predicador de Cristo. And validated that Paul was truly converted from being a persecutor to being a preacher of Christ. El mismo hombre que había dispersado a la iglesia es ahora un predicador de Cristo que la perseguía. The same man who had scattered the church was now a preacher of the Christ he was persecuting. Y Santiago reconoció eso en él. Santiago tenía un discernimiento y una percepción extraordinaria. And James recognized that in him. James had that discernment and that insight. Nunca vemos a Santiago irse de Jerusalén. We never see James leave Jerusalem. No es un apóstol, nunca se le ha llamado apóstol. He is not an apostle. He has never been called an apostle. Nunca se le ha enviado, se quedó allí. Es el primer pastor modelo. He has never been sent. He stayed there. He is the first model pastor. Obviamente mantuvo un estilo de vida judío. He obviously maintained a Jewish lifestyle. Era leal a la herencia judía. He was loyal to the Jewish heritage. Diríamos en la lengua vernácula de hoy que no era un judaizante ni un legalista, pero no comía ciertos alimentos. We would say in today's vernacular that he was not a Judaizer or a legalist, but he did not eat certain Y vemos foods. que era para no ofender a la gente de Jerusalén, And we see that it was so as not to offend the people of donde Jerusalem, tenía que él que predicar, donde tenía que alcanzarlos.
where he had to preach, where he had to reach them. Se estaba haciendo, como dijo Pablo, a todos, para todos los hombres, He was becoming, as Paul said, all things to all men, para que por cualquier medio pudiera ganar a algunos. that by any means he might win some. Pablo se hizo judío para los judíos, Paul became a Jew for the Jews, y ciertamente ese era el entorno en el que se encontraba. and certainly that was the environment in which he found himself. Él dice de sí mismo, un siervo de Dios y del Señor Jesucristo, y me encanta eso. He says it himself, a servant of God and of the Lord Jesus Christ. Él no dice, soy el líder de la iglesia, Santiago el líder de la iglesia, el pastor de la primera iglesia, el hermano del Mesías. He doesn't say, I'm the leader of the church, James the leader of the church, the pastor of the first church, the brother of the Messiah. No, él no dice eso, es simplemente un hombre. No, he doesn't say that. He's just a humble man. En el capítulo 4, versículo 10 dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Humble yourself in the sight of the Lord and he will exalt you. It says in chapter 4 and verse 10. Y él practicaba lo que predicaba. Doulos es la palabra de siervo en el griego. And he practiced what he preached. Doulos is the word servant in the Greek. Significa alguien que está privado de la libertad personal. It means someone who is deprived of personal freedom. Alguien que ha entrado completamente en el control de su amo. Someone who has come completely under the control of his Y master. esa palabra viene del verbo atar. Él fue un hombre atado. It comes from the verb to bind. He is bound. Él es un esclavo por nacimiento, doulos. No hay otra palabra, andrópodon, que significa que eres hecho esclavo. He is a slave by birth, doulos, not adaptation. Andrópodon, it's another word, Greek word, Okay. which means Which means you are made a slave. doulos significa un esclavo desde el nacimiento. Doulos means a slave from birth. Él nació en esclavitud por la fe en Cristo. He was born into slavery by faith in Él Christ. nació esclavo. Un doulos no tenía preocupación por su comida, ni por su ropa, ni por su vivienda. He was born a slave. A doulos had no concern for his food or his clothing or his housing. Su amo se preocupaba por todo eso. Ese era Santiago. His master cared about all that. That was James. William Barclay dice que un doulos se caracterizaba por una obediencia absoluta. William Barclay says that a doulos was characterized by absolute obedience. Una humildad absoluta, una lealtad absoluta y un orgullo absoluto. Absolute humility, absolute loyalty, and absolute pride. En el buen sentido, estaba orgulloso de ser un siervo. In a good way, he was proud to be a servant. No era un título de deshonra, era un título de honor, especialmente para un judío. He wasn't a title of dishonor, it was a title of honor, especially for a Jew. Sabéis, en el Antiguo Testamento a Moisés se le llamó el doulos de Dios. You know, in the Old Testament, Moses was called the doulos of God. Daniel también fue llamado doulos de Dios. Daniel was called God's doulos. Josué y Caleb eran los doulos de Dios. Joshua and Caleb were God's doulos. Abraham, Isaac y Jacob también lo eran. Job, Isaías y los otros profetas. Abraham, Isaac, and Jacob, so were Job, Isaiah, and the other prophets. Y cuando Santiago se llama a sí mismo doulos, se está identificando con muchos hombres honrados que fueron siervos de Dios. And when James calls himself doulos, he is identifying himself with many honorable men who were servants of God. No menciona nada acerca de su relación humana con Cristo, solo acerca de su servicio espiritual. He says nothing about his human relationship with Christ, only about his spiritual service. Este realmente es Santiago. This is James. Así que continuaremos con esta epístola la próxima vez. We will continue this epistle next time. Amén. Amen. Amen. Very good. Very good. Very good. Thank you, Enrique. Actually, that's something I've never really gone into is the book of James. Yeah.